En el corazón de Namibia, Damaraland se despierta con una magia única. Nos adentraremos en esta tierra de contrastes, donde el arte rupestre ancestral y la cultura viva de su gente nos esperan. Te queremos invitar a este viaje de descubrimiento, donde la historia y la naturaleza se entrelazan en un abrazo eterno. Bienvenidos a este rincón mágico de África. Bueno, vamos a visitar los petroglifos y las capturas de un sitio muy importante que se llama Tweefontein. Lo practicó bárbaro. ¿No? Me sale perfecto. Allá está el cartelito por si acaso. Porque es en africán es el nombre. Ahí, es un trekking de ¿cuánto tiempo dijo? 45 minutos más o menos. Todos estos dibujos y estas pinturas y estos grabados fueron realizados por la misma tribu, hechos por diferentes grupos y en diferentes épocas a lo largo de la historia, desde hace entre 6.000 y 2.000 años, pero pertenecen a la misma etnia y a la misma tribu. Los petroglifos se ubican en la región de Cunene y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el escenario de una de las mayores concentraciones de petroglifos de todo el continente africano, contando con más de 2.000 figuras. La mayoría de ellas se hallan en buen estado de conservación y representan rinocerontes, elefantes, avestruces y jirafas, así como huellas de pisadas de hombres y animales. El sitio en su conjunto atestigua las prácticas rituales de las poblaciones de cazadores-recolectores de esta región del África meridional por espacio de 20 siglos por lo menos. Es un testimonio elocuente de los vínculos entre las prácticas rituales y las actividades económicas de estas poblaciones. Durante el trayecto, nuestra guía se detiene para explicarnos detalles sobre los grabados que vamos viendo. Nos sorprende con la presencia de una representación a modo de mapa, con la ubicación de los ojos de agua permanentes y temporarios, utilizado durante miles de años por estas tribus, y la importancia de este conocimiento para la supervivencia de estos pueblos cazadores-recolectores. El más llamativo, sin duda, es el hombre león. Se trata de un gran grabado con forma de león, cuyas garras tienen 5 dedos y una larga cola finalizada en una mano humana. Representa, según las creencias chamánicas, la transformación de un humano animal durante uno de sus rituales. Solo 10 kilómetros nos separaban de nuestro próximo destino. Los llamados Organ Pipes son una atracción turística popular de la región de Cunene. Son parte de una formación rocosa que comprende un grupo de basaltos columnares que asemejan a tubos de órgano. Se formaron hace unos 150 millones de años como resultado de la intrusión de lava líquida en una formación rocosa de pizarra, que quedó expuesta con el tiempo por la erosión. Unos pocos kilómetros más y nos encontramos con la montaña quemada o Burnt Mountain. Es una cresta volcánica que se eleva unos 200 metros sobre los alrededores. Al pie presenta un flujo de lava solidificada de 12 kilómetros de largo. La colada de lava de 80 millones de años, de colores rojo, marrón y violeta, crean un sorprendente contraste con el entorno. Por último, nos dirigimos al Museo Viviente Damara. Es el primer proyecto tradicional en Namibia y el único de este tipo. La posibilidad de experimentar la cultura tradicional Damara de esta forma no existe en ningún otro lugar de Namibia. Junto con los bosquimanos, los Damara pertenecen a las naciones más antiguas de Namibia. Su cultura original era una mezcla de cazadores-recolectores y pastores de ganado. Es una oportunidad única para experimentar la vida cotidiana de un pueblo totalmente desconocido para nosotros, pero que habita la región desde hace miles de años. Nos enseñaron cómo fabrican sus armas, cómo curten los cueros y cómo han incorporado algunos elementos de la actualidad a su vida cotidiana. Fuimos partícipes del ritual del fuego, en el que a partir de maderas de diferentes durezas y heces de burro generan la magia del fuego. Y aunque lo hacen parecer sencillo, créanme que no lo es. Nos hablaron sobre la importancia que le dan a los pocos recursos con los que cuentan y cómo aprovechan cada uno de ellos para la medicina tradicional, la construcción de sus viviendas y las artesanías.
y hasta una anciana de la tribu nos contó en lengua damara sobre las propiedades curativas de las plantas de la región y cómo las utilizan. Los damaras son una de las tribus que utilizan en su lengua chasquidos y clics, lo que para nosotros fue una sorpresa y novedad absoluta. Y hasta probamos su cerveza artesanal, que la realizan a partir de la fermentación de semillas y azúcar. Y la alcoholemia, La experiencia es única, imperdible. Conecta con el presente y el pasado de los pueblos remotos que aún hoy siguen viviendo como hace miles de años, de los cuales tenemos mucho que aprender. Buenos días. Lo voy a llevar a ver los elefantes del desierto. Estamos muy cerca de los elefantes. Nos acercamos de a poco porque son peligrosos. My friend, no rompiste nada, ¿no?